Hola, vamos a ver el objeto de aprendizaje programa para el cálculo de la serie de Fibonacci. En este caso, el principal objetivo del objeto de aprendizaje será utilizar un ejemplo práctico para mostrar cómo podemos implementar un programa que nos permita obtener tantos números de la serie de Fibonacci como nosotros deseemos. A partir de aquí vemos que para poder llevar a cabo este cometido hemos dividido el contenido en 4 puntos. Una primera introducción donde veremos qué es una serie de Fibonacci, luego enunciaremos el ejemplo que nos servirá de guía, luego lo resolveremos y por último terminaremos con un resumen de los principales conceptos vistos a lo largo del vídeo. Bien, hay que recordar que una sucesión o serie de Fibonacci es una sucesión infinita de números enteros, de forma que los dos primeros valores son el 0 y el 1 y a partir de aquí cada nuevo valor se calcula como la suma de los dos últimos valores, de los dos valores anteriores. Así podemos ver que esta sería la serie de Fibonacci para estos valores y que, por ejemplo, el término 34 se ha calculado como el resultado de la suma de los dos anteriores, del 21 más el 13. De esta forma vamos a enunciar el ejemplo pidiendo un programa que nos muestre por pantalla los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci, siendo n un valor pedido al usuario. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería la ejecución del programa si lo llevamos a cabo con éxito. Nos tiene que pedir en primer lugar la cantidad de términos que nosotros queremos mostrar y luego nos mostraría dichos términos por pantalla. Bien, a la vista del enunciado podemos seguir una estrategia similar a la que vemos aquí. En primer lugar hemos de pedir el total de términos a mostrar, teniendo en cuenta que este valor tiene que ser un valor positivo. En el caso de que no sea un valor positivo, lo más adecuado sería repetir la petición de este valor n hasta que el usuario sí que ponga un valor superior a 0. A partir de aquí nos quedaría mostrar la serie de Fibonacci, pero hay que tener en cuenta que hay dos categorías de términos. Los términos predefinidos, que son los dos primeros, el 0 y el 1, y luego los términos calculados, que son los términos que hay a partir del tercer término de la serie. De tal manera que una vez pedido el valor de n, ya mostraríamos el primer y o el segundo término según el valor de n, ya que si por ejemplo el valor de n es 1, únicamente habría que mostrar el primer término, y luego una vez mostrados estos términos, seguir mostrando el resto de términos a partir del tercero, siempre y cuando n sea mayor o igual a 3. Bien, con todo esto tenemos que la petición del total de términos es muy sencilla, simplemente con un printf y un scanf podríamos pedir este valor, que es un valor entero, pero hay que tener en cuenta que se nos pedía que n tiene que ser un valor positivo. Es por ello que encerramos dentro de un bucle do while esta petición de tal manera que se repita dicha petición siempre que el valor puesto por el usuario no cumpla lo que se espera, es decir, siempre que el valor sea menor o igual a 0. Con esto nos aseguramos que cuando se salga de este bucle se saldrá con un valor de n positivo. A partir de aquí mostraríamos los términos primero y o segundo. Podríamos mostrar una primera línea donde simplemente nos sirve un poquito de cabecera a la salida posterior, indicando que vamos a mostrar estos términos de la serie. Luego mostraríamos el término 1, porque seguro que el valor de n ya hemos visto que es positivo. Y en el caso de que nos haya pedido el usuario mostrar solamente un término, ya podríamos terminar el programa. Si no nos ha pedido mostrar solamente un término es porque n es mayor que 1. De ahí que seguro que podemos mostrar el segundo de los términos. A partir de aquí ya tendríamos que mostrar el resto de los términos si procede. Es decir, lo que vamos a hacer es poner un bucle en el cual iremos mostrando tantos términos como sea necesario. Hay que darse cuenta que para poder llevar a cabo este objetivo, para cumplir este objetivo, vamos a utilizar una variable contador que mantendrá en todo momento cuántos términos se han mostrado por pantalla. Y luego dos variables, último y penúltimo, que guardarán cuáles han sido los últimos dos términos de la serie de Fibonacci que se han mostrado por pantalla. Como en el momento de llegar aquí se han mostrado dos términos, nosotros tendremos que contador, tenemos que inicializarlo con el valor 2. Igualmente, los términos que se han mostrado han sido el 1 en último lugar y el 0 en penúltimo lugar. A partir de aquí ya podemos empezar dicho bucle y lo vamos a repetir mientras el contador que cuenta cuántos valores se han mostrado por pantalla sea menor que n, que era el número de valores que había solicitado el usuario que se mostraran por pantalla. A partir de aquí, lo que haremos dentro será, en primer lugar, calcular el nuevo valor que vamos a mostrar. Es un término calculado que se calcula como la suma de los últimos dos valores. Por lo tanto, el nuevo valor será igual al último más el penúltimo. Una vez lo hemos calculado, nos restaría mostrarlo por pantalla. Hay que fijarse que en todo momento, cada vez que mostramos un término, después del término ponemos un espacio en blanco para que no nos salgan todas las cifras seguidas por pantalla. Mostramos este nuevo valor y como hemos mostrado un nuevo valor, habría que actualizar quiénes son el último y el penúltimo valor mostrados.
el penúltimo valor pasaría a ser el que antes de mostrar este valor era el último, y el último es el que acabamos de mostrar, el nuevo. Hay que fijarse que estas dos operaciones de actualización, si las hacemos al revés, podemos tener problemas, ya que si en último ponemos el valor nuevo en primer lugar, cuando vayamos a actualizar el penúltimo habremos perdido el valor que tenía antes en último. Por lo tanto, el orden en que ejecutamos estas dos instrucciones no se puede cambiar. Bien, una vez hemos calculado el nuevo valor, lo hemos mostrado, hemos actualizado el penúltimo y el último valor mostrados, nos quedaría aumentar en 1 el número de valores que hemos mostrado por pantalla. Contador aumentaría en 1. Y con eso ya estaríamos listos para la siguiente iteración. De esta manera podemos unir todos. Como podemos ver, en primer lugar estaría la petición del número de términos, mostraríamos el primer término y si procede el segundo término, y a partir de ahí mostraríamos el resto de términos, el resto de valores. Hay que fijarse que solamente estamos comprobando, para poder salir antes del último return 0, solamente estamos comprobando el caso en el que n valga 1. ¿Qué ocurre si nos ha pedido mostrar únicamente dos valores? Si nos ha pedido mostrar dos valores, el valor de n será 2. Mostrará el primer término, mostrará el segundo término, pero cuando llegue aquí, en el while, y compruebe si contador, que vale 2, es menor que 2, veremos que esto no se cumple, con lo cual no se llega a meter dentro del while y nos serviría también para el caso en el que únicamente nos haya pedido mostrar dos términos. Saldría sin hacer ninguna iteración y terminaría el programa. Con todo esto podríamos ejecutar el programa y veríamos que efectivamente nos pide en primer lugar el número de términos a mostrar y a continuación nos muestra dichos términos de manera ordenada. Hemos visto en este objeto de aprendizaje cómo podemos nosotros calcular términos de la serie de Fibonacci valiéndonos de un bucle que se va actualizando en cada iteración. También hemos visto que nosotros podemos solicitar un valor al usuario y asegurar que este valor cumple una condición determinada con un bucle do while, que es el más adecuado, ya que el bucle do while asegura al menos la ejecución de una iteración y así nos aseguramos de que al menos se pida en una ocasión dicho valor al usuario, que es el mínimo número de veces que hemos de pedir el valor. Y eso es todo. Muchas gracias.